Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a presentar la última sesión del día de hoy del Congreso. Y bueno, presento la comunicación de Leliane Cristina, María de Fátima Pereira, Manuela Castelo, titulada Significado de acontecimiento institucional para crianzas y adolescentes brasileños. Un lugar para crianzas pobres y mal comportadas. Es que, bueno, está en brasileño, he hecho ahí una traducción, pero damos paso a... Buenas tardes a todos. Desculpe, pero yo voy a apresentar em português. O título do trabalho é Significado de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Brasileiros, lugar de crianças pobres e mal comportadas. Acolhimento institucional, el nível de acolhimento institucional ou residencial care. A lei brasileira, pode passar o segundo slide, pode deixar depois. A lei brasileira, ela determina que o acolhimento institucional ele seja executado como uma medida protetiva, mas que tenha um caráter provisório e excepcional. E que a pobreza ela não constitui motivo suficiente para o acolhimento institucional. Porém, a gente pode comprovar com dados, pode passar o slide. Porém, a gente pode comprovar com dados tanto a nível estadual quanto nacional que o maior motivo de acolhimento institucional que leva crianças a serem acolhidas no Brasil ainda é a pobreza e que a maioria das crianças elas permanecem mais de 50 anos, mais de 2 anos nessa condição. E para tentar melhorar esse problema, para tentar solucionar esse problema, criada por promulgar eles. Fala perto do microfone. Certo. Ok? Sim. Foi promulgada a lei 12.010, que ela modifica algumas coisas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E dá preferência à reintegração familiar, à família de origem em relação a qualquer outra providência. E também ela determina a reintegração, que seria a reubicação de niños, o retorno dessa criança a uma família natural, ou substitutiva ou adotiva. É importante ressaltar também que essa lei que põe em vigor no Brasil o acolhimento familiar. Essa forma de acolhimento no Brasil não existia antes da família, de 2009. Então, a categoria histórica de trabalho como família. Leilane. Oi? Tá em família, tá nas categorias. Tá, pode clicar de novo. Pode passar. Família. Categoria da ordem do trabalho. Física. A categoria de alimentos que ela é considerada Estado, quando ela da época, construção social, fruto das relações em uma sociedade e de sua história. A gente considerou a família de origem como exemplo de família biológica ou não, que é um vínculo com a criança e o adolescente.
adolescente e antes do acolhimento. Então, a gente está utilizando aqui tanto para a família nuclear quanto a família extensa. Então, a institucionalização, ela foi estudada a partir da perspectiva teórica culturalista de Foucault. Você pode que estuda as instituições a partir como instituições, como dispositivos que articulam a relação de produção de saberes e modo de exercício de poder. Né? E a institucionalização, Foucault traz que é uma forma de exercer fortemente o controle social e moral do sujeito. Aspectos metodológicos. Os participantes dessa pesquisa foram adolescentes, meninos e adolescentes que foram acolhidos institucionalmente, passaram por processo de educação familiar para o acolhimento e estavam no acolhimento no momento da pesquisa, né? Então, isso significa que eles passaram por uma tentativa. Liliane, apressa que só são 10 minutos. Já e tiveram que voltar para o acolhimento familiar. As entrevistas foram realizadas aqui em uma pessoa, na Paraíba, no Brasil, e foi feita uma entrevista semi-estruturada, ela foi analisada a partir da análise crítica do discurso de Gregorino. Passa para os resultados. Pode ir para os resultados. Então, os participantes dessa pesquisa foram 5 crianças. 5 crianças, que elas foram reintegradas à sua família de origem e passando para o significado do acolhimento institucional. Para a criança, elas significam aquele ponto de acolhimento familiar e acolhimento institucional como primitivo, né? É muito comum as crianças falarem que estão lá, não se comportaram direito e falar porque não tem a família que estiver com elas, né? Tem um trecho que fala de um dos meninos que ele diz, porque eu vivia na rua, vivia na rua com ele, né, o pai, aí ele não me aguentava e colocava no ar. Eles foram escolhidos pelas crianças e não somos os verdadeiros crianças. Então, a gente percebe, um resultado que nós temos que as crianças, elas tratam-se de crianças que tiveram seus direitos não trabalhos para finalizar. La internet, horrible. Amiga, passa para as considerações finais. Primeiro, já de pesquisa, foi citar que os participantes possuem 5 famílias. As salas de participantes mostraram a importância de analisar o aspecto da pesquisa da família e percebe-se que o acolhimento institucional no Brasil conserva aspectos de filantropia e que o cuidado aos acolhidos carrega um traço de favor prestado e não garantia de direitos. Com isso, encerro minha apresentação. Muito obrigada. Desculpem os problemas de internet. Bueno, muchas gracias a Liliane. En segundo lugar, presento la comunicación de Kepa, titulada, Kepa Paul Larrañaga, titulada Final del proyecto OLPC, la utopía de la superación de la pobreza con educación digital. Bueno, pues y yo como decía la moderadora, pues voy a tratar sobre el final del proyecto OLPC, que significa One Laptop per Child, que es un proyecto que intentaba buscar que la tecnología se socializara y que fuera un revulsivo de desarrollo social y desarrollo económico de los países que estaban en vía de desarrollo o subdesarrollados, ¿no? Una de las cosas principales que hemos encontrado con el desarrollo con la situación del pobreza infantil en España, que precisamente los niños de repente han entrado
en la foto esta, que es el Congreso de Diputados, ¿no? Hubo un monográfico sobre pobreza infantil y digamos que las cosas negativas que tenía la propia pobreza hace que entre dentro de la agenda política, ¿no? Este hecho fue un hecho que es muy significativo, ¿no? Casi todos los que estamos aquí pues hemos visto los titulares en los medios de comunicación sobre la situación de pobreza con los niños, niñas, adolescentes, y la situación de pobreza ha dado porque sus familias están desahuciadas, las familias no tienen recursos, tal y tal, ¿no? Que entre dentro de la agenda política, bueno, pues es significativo. Y yo estuve en uno de los monográficos que se hicieron en una sala alternativa del propio Congreso de Diputados y, bueno, pues estaba bien que los políticos se apropiaran del discurso, ¿no? Y que su discurso tuviera una resonancia también cara a la sociedad civil, ¿no? En ese sentido, pues tenemos una figura que es principal también dentro del proyecto, que es este hombre que está en la foto, que se llama Nicolás Negroponte, que es el fundador de la asociación One Laptop Per Child, y es el constructor y el desarrollador del proyecto de por sí, ¿no? Y os lo digo porque este proyecto tenía una serie de objetivos principales. Entre los objetivos principales sí que se reproduce esta pasarela, ¿no? Esta relación, este vínculo entre lo que es la pobreza y lo que supone, a través del uso de tecnología, la posible erradicación de la pobreza de los países determinados, ¿no? Y dentro de los objetivos había, uno de ellos era preparar a los niños como ciudadanos del mundo global emergente. El segundo era aumentando la capacidad de los niños y niñas para aprender y para aprender a cómo aprender, metodología de enseñanza, proponiendo como solución el acceso a las TIC, poniendo en su mano su propio desarrollo, en las manos de los propios niños, en este caso, interconectando a las niñas y niños con otros niños del mundo, desarrollando esos potenciales mediante una computadora, empoderando a las niñas y niños más pobres mediante la educación para el desarrollo social, económico, democrático y humano de sus sociedades y comunidades. Este último, el que he dicho, el 7, el final, pues es el que habla exactamente de unos objetivos principales del proyecto, ¿no? Y el proyecto One Laptop Per Child, pues es un proyecto que tiene sus antecedentes, o digamos, sus paradigmas dentro de desarrollos anteriores que ha habido, pues, a nivel político, a nivel de lo que ha ocurrido en la propia política, entender cómo nos acercamos a la infancia, ¿no? Quiero reseñar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es del año 90, que es un programa que empezó a introducir indicadores, no meramente indicadores económicos, sino indicadores sobre los ámbitos educativos y sanitarios, y una serie de mediciones en base a nuevos indicadores sobre el índice de desarrollo humano, ¿no? Esto es muy significativo porque postuló y generó una serie de dimensiones, aspectos relevantes a tener en cuenta para entender cómo teníamos que implicarnos con la infancia, ¿no? Una de las cuestiones principales a nivel del bienestar social del infantil era las 3 dimensiones que se proponían. Y las digo, que son las siguientes. La primera de todas era la fortaleza y recursos existentes. O sea, el bienestar social se da porque existen recursos. La segunda es la importancia de las relaciones humanas, la importancia del bienestar relacional. Y la tercera dimensión era la dimensión subjetiva del niño, que era a su situación, ¿no?, personal, y cómo experimentaba su situación de pobreza, su situación de bienestar en sí mismo, ¿no? Otro precedente que es actual son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en que sabéis que han empezado tras finalizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Quería decir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han empezado cuando han finalizado los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Que sabéis que son propuestas que vienen de Naciones Unidas. Y entre estos objetivos, uno de ellos es erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas sus partes, y es un objetivo para el año 2030. Como otro objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos a lo largo de la vida, también para el año 2030. Así, en ese sentido, vemos que el objetivo que tenía también el promotor de One Laptop Per Child era cómo dotando un recurso informático y dando acceso a Internet podía lograr ese tipo de objetivos. Lo digo porque aquí hay una unión de cosas, una unión de expectativas, de posibilidades, de políticas y de acciones también individuales, porque esas acciones, al fin y al cabo, proceden de la Universidad de Harvard y en este caso también pues con una
con una posición determinada, ¿no? Pero claro, pasamos a la siguiente diapositiva que veis Davos, ¿no? Este fue el lugar donde se presentó el proyecto. Nicolás Negroponte presentó el proyecto en el Foro Económico Mundial de Davos, que significa, ¿no? Entendemos que es el Foro de Davos y entendemos de qué manera, cómo puede encajar un proyecto que tiene una vocación humanística, una vocación de impedir o posibilitar de que no exista pobreza en el mundo y todo este tipo de cosas, ¿no? Así también quería reseñar cuáles son las particularidades, las características del instrumento, porque al fin y al cabo el proyecto está basado en un instrumento, que era un ordenador muy barato en que se proporcionaba a los países determinados. Pues, las características de este dispositivo son una batería diseñada para que tenga una muy larga duración, un disco duro que tiene con memoria flash, donde se almacena el sistema operativo y la información del usuario, un software basado en la licencia de software libre y código abierto, un software de comunicaciones propio y un entorno educativo SCEC, con el objetivo de que los niños y niñas aprendan con un lenguaje de computación sencillo, ¿no? Que no pasó el dispositivo. La batería está agotándose. Bueno, sigo. Cierra eso. Vale. Que creo que sigue funcionando. Ya, vale. Seguimos. Una de las cuestiones principales en que buscaba el promotor del proyecto era la alfabetización digital. Y una de las formas que pensó cómo se afectaba digitalmente era con el uso de videojuegos. Pensaba que era más atractivo. Si el dispositivo tiene videojuegos, el niño va a aceptar más fácilmente el aparato. Pero claro, él diseñó videojuegos educativos. Lo que evidentemente, con el paso del tiempo, los niños aprendieron. Ahí va, si también tengo acceso a internet, me puedes cargar videojuegos que no son educativos, ¿no? Entonces llevó a que el instrumento se usara para otro tipo de posibilidades que no eran meramente educativas. Esto luego se vio, y lo contaré al final, como un hándicap importante, ¿no? Y una de los objetivos principales que tenía era la superación de las brechas digitales que existían. Y una de las brechas que surge también, y una de las posibilidades de desarrollo que tenía este proyecto, eran las propias teorías constructivivistas del aprendizaje. Es decir, los niños aprenden haciendo. No realmente un aprendizaje de decir, yo asumo que estoy en el aula y escucho a un señor y memorizo esa información, ¿no? Sino que el aprendizaje tenía una vocación de aprendizaje aprendiendo y haciendo, en la propia realización de acciones, ¿no? Sí que los paradigmas que proponía soportan una transformación. Una transformación también del medio escolar, ¿no? Del sistema escolar, ¿no? Así, en este caso, pues hablamos de 4 cosas que propone y sí que intenta posibilitar que ocurran, ¿no? Que son, primero de todas, que los procesos de interacción entre los docentes y niños en la confluencia buscar una confluencia de una bilateralidad, en que no fuera una relación unilateral entre el profesor y el alumno, ¿no? Asunción de los docentes como un rol de mediadores, aumento de las competencias digitales en el aula, introducción de itinerarios educativos personalizados en el aula y en el proceso de aprendizaje. Me refiero a que los itinerarios fueran propios de lo que el propio alumno tenía como capacidad, no ir a una educación estandarizada. Y, bueno, pues el dispositivo por dentro, evidentemente, como decía antes, está basado en software libre y en hardware libre. Lo que ocurre es que llegó el tiempo, ese tipo de perspectivas de lo libre, pues nos lleva también a que existen otro tipo de proyectos diferenciados y que realmente puede llegar a superar a este. Como voy a enumerar algunos de ellos, como puede ser Raspberry Pi, que se trata de una placa base que hace la función de microordenador, o también el propio ordenador Kano, basado en un concepto de desarrollo sobre el paradigma de la teoría constructivista, el mismo desarrollo de la teoría anterior, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de planteamiento está superando un ordenador que realmente tiene una vocación de ofrecerse no como objeto individual, sino que se venden por grandes remesas. Si no, realmente no ocurría el proyecto y fue otro de los hándicaps, ¿no? Realmente hubo competencia y había competencia importante en ese sentido. Una de las cuestiones a debate también, cuando se habla de Internet, son los riesgos.
y los riesgos también existían. Este tipo de aparatos tienen conexión a Internet, evidentemente, ¿no? Y volvemos a los riesgos típicos que ocurren con las tecnologías, que son el ciberbullying, el sexting, la extorsión, el grooming, tal y tal, ¿no? Y este tipo de debate también enfrentaba también, como ocurre con tipos de dispositivos cuando se usan en el aula, diferentes concepciones de cómo entendemos la tecnología y cómo abordamos la tecnología. Y precisamente hay versiones culturales muy distintas, ¿no? Hay versiones culturales soportadas en una posición bastante interfóbica, es decir, no me gusta Internet, sobre todo, y luego versiones muy extremistas también en entender que el mundo de Internet es muy utópico, ¿no? Y llegar a la centralidad de cómo se dispone de unos dispositivos y que los dispositivos tengan un formato educativo, como decíamos, por el fracaso del tema de los videojuegos, llevó a una serie de brechas y a situaciones conflictivas de cómo superar, ¿no? A un nivel de consumo del aparato. Y sobre todo en relación con los padres, ¿no? Los padres están en un proceso de una encrucijada, ¿no? Dicen, yo requiero que mi hijo o mi hija no tenga riesgos de su tecnología, pero también yo requiero que mi hijo no pierda oportunidades de trabajo en el futuro. Ese proceso de entender el niño como futuro, el niño como presente, lo que vive como presente como riesgo o como futuro, como su futuro profesional, entendido como el que no sabe, el que no tiene un aprendizaje en el mundo del desarrollo tecnológico o no tiene un aprendizaje de uso tecnológico, va a tener una limitación mucho mayor, ¿no? Como posibilidad de laborar en el futuro. Y estas situaciones pues acaban siendo potenciadas. Ya para concluir, meramente, bueno, pues decir lo siguiente, en que existen una serie de críticas que son objetivas al proyecto de Negroponte, y quería destacar entre estas pues algunas cuantas, ¿no? La primera de todas es que se ha buscado la comercialización en países del primer mundo, elevando el precio del producto. La segunda, hacer de un proyecto denominado humanitario un negocio con la venta de ordenadores portátiles a los gobiernos y no particulares. Múltiples demandas por incumplimiento de las patentes del proyecto. La utilización de un sistema operativo no compatible con el resto de sistemas operativos comerciales. La opacidad sobre los datos que origina el proyecto y su acumulación. O la falta de implementación por falta de una estrategia en el sentido del proyecto, diciendo que están en sus objetivos principales a nivel educativo como revulsivo de la transformación socioeconómica. O sea, quiere decir que realmente no consigo los objetivos. Realmente quiere decir, potencio con esto y consigo que realmente haya menos... haya un desarrollo socioeconómico desde la base educativa para que realmente este tipo de países tengan un avance mayor, ¿no? Pero realmente no se consigue el objetivo principal, ¿no? Y quería destacar también que dentro de los objetivos principales del proyecto, que cuando hablamos de tecnología, precisamente, y lo leéis en la diapositiva, no solo se trata de un problema de infraestructura. En nuestro caso, es un problema no es un problema de adquisición de dispositivos, también es un problema de cómo el profesor está capacitado también para entender cómo se debe usar esa tecnología en el aula, ¿no? Como también es necesario a nivel educativo aumentar las competencias digitales de los docentes en ese sentido, ¿no? Y también es necesario superar el modelo de la escuela convencional que tenemos a día de hoy con la modificación de los roles, tal y como se decía anteriormente, ¿no? Como también es necesario la generación de habilidades personales de aprendizaje, transformando el modelo educativo basado solo en el progreso cognitivo del niño, ¿no? Y también es necesaria la transformación y adaptación del currículo escolar, sobre todo. La transformación de los paradigmas de corte, ¿no? Hacia una economía de conocimiento, ya que estamos basados realmente en información, datos, y realmente ahí está la base del conocimiento y la economía, ¿no? Tal como se entendería. La transformación de la mirada sobre el niño y la niña como verdaderos agentes sociales y de cambio social, sobre todo. Nada, lo siento haber sido tan veloz diciendo lo que he dicho, pero ya sé que el tiempo acuciaba. Nada, muchas gracias. Y bueno, esa es una aplicación que hemos hecho últimamente. Presentamos en el mes de diciembre y ahí le tenéis si tenéis un tipo de interés. Muchas gracias. En tercer lugar, presento la comunicación de María Isabel Fernández Cáceres, titulada «Cuando te llaman chino o negro, se meten con lo que tú eres como esencia, como persona. Hijos adoptivos víctimas de racismo y discriminación por origen». Bueno, yo voy a hablaros, como bien me han presentado, sobre el tema del acoso escolar en un grupo concreto que es el de los hijos adoptivos procedentes de adopción internacional, en concreto procedentes de la República Popular China.
a pesar de que España tiene una larga trayectoria como país receptor de inmigración, asimismo como uno de los principales países receptores de adopción internacional, hasta ahora que ha disminuido, durante las 2 últimas décadas, todavía esto no ha venido de la mano de un cambio de mentalidad. Siguen existiendo prejuicios, siguen existiendo problemas de discriminación por motivos de raza y un estigma social vinculado a la adopción, como revela un reciente estudio que dice que socialmente, en el imaginario social, aparece como una paternidad de segunda, ¿no? ¿Cómo se traslada este tema a la infancia? Pues mediante el acoso, mediante el bullying. Los hijos adoptados, al final, terminan siendo víctimas por motivos de raza, como lo son los inmigrantes, y por motivos de vínculo filial, como diríamos, por ser adoptados, ¿no? El objetivo de este estudio es ver cómo se dan este tipo de discriminaciones, este racismo, esta discriminación por origen, es cómo tiene lugar, qué estrategias se siguen para hacerle frente y qué impacto, muy importante, tiene sobre los niños, ¿no? La metodología que se ha seguido es de corte cualitativo. Se han hecho entrevistas a familias adoptantes en China a nivel de Castilla y León, a padres y madres, y han sido entrevistas semiestructuradas. Bueno, ¿cómo se da este acoso? Aparece un punto clave, que es una dicotomía dentro-fuera. Es decir, dentro del círculo habitual de relaciones del niño, donde está su familia, donde está su grupo de pares, por ejemplo, en el jardín de infancia, donde el niño está realmente protegido. Me parece importante señalar que tengo fragmentos de entrevistas que dicen que cuando están en el jardín de infancia los niños ni se perciben como diferentes, ni tan siquiera el grupo de pares los percibe como racialmente distintos. Acordaros de este dato porque es importante. ¿Qué pasa? Que según avanza el ciclo vital del niño, empieza a relacionarse con otras personas, se inmiscuye en otros ambientes, ¿no? Y esa protección poco a poco va desapareciendo. ¿Qué pasa? Que aparece el acoso. ¿Y cómo aparece el acoso? Principalmente se trata de un acoso verbal, en el cual antes en la familia se le presentaba el ser adoptado como algo positivo, como algo normal, como algo deseable. Sin embargo, ahora de repente adoptado es un insulto, lo que yo soy no es bueno. Y además mis rasgos faciales no son buenos, no pasa nada, o sea, yo entendía que no pasaba nada por ser racialmente distinto y ahora resulta que yo soy una china de mierda, ¿no? Y luego encima, además, no solamente se les discrimina en este sentido, sino que además se cuestiona la relación que tienen con sus padres actuales y la relación que pudieron tener con sus padres biológicos, que en el caso de China es prácticamente nula porque se desconoce por completo la identidad de la familia de origen y, vamos, ningún dato, ninguna posibilidad de contexto porque es una adopción plena y, bueno, por las cuestiones del país que ahora indicaré, ¿no? ¿Dónde sucede este tipo de acoso? En los puntos ciegos. Es decir, son espacios fuera de la vigilancia y la supervisión de los adultos, donde no hay maestros, donde no hay profesores, donde no hay padres. Y donde el grupo de pares adquiere poder y empieza este acoso contra los niños, ¿no? ¿Qué estrategias se desarrollan para hacerle frente? Resulta un poco triste el hecho de que se desarrollen estrategias preventivas no como protección del niño como una cosa más, ¿no? Como hacen una charla en la escuela, pues sobre el bullying, sobre tal, ¿no? El problema es que estos padres saben que eso va a ocurrir porque ya le han advertido otros padres de que sus hijos han sufrido acoso por este motivo y además te dicen, lo va a tener que sufrir quiera o no quiera y hay que estar preparados, ¿no? Entonces hacen estrategias de comunicación, ¿no? Emplear eso que en un futuro se va a utilizar como un insulto, el hecho de ser adoptado, como algo positivo, ¿no? Y luego también se les habla en casa sobre el acoso escolar, sobre el bullying, lo que implica. Se genera un ambiente de confianza para que el niño pueda expresarse y pueda participar también de la decisión de, al fin y al cabo, de decir, mira, estoy aquí y soy igual que todo el mundo, ¿no? Luego también está la socialización en la defensa. Los padres generan una serie de respuestas ante situaciones hipotéticas que se puedan dar, ¿no?, con otros niños, también en base a las experiencias previas de otras familias. Y destaca el papel de los hermanos mayores, sobre todo cuando comparten rasgos, ¿no? Por ejemplo, si un hermano mayor ya ha sido acosado en este término, socializan la defensa al pequeño. A ti cuando te digan esto, tienes que contestar esto y no te dejes porque esto está mal, ¿no? Y luego, después de que suceda, las estrategias se centran fundamentalmente en la escuela.
las familias hablan con maestros y profesores para que de ellos parta una solución conjunta, ¿no? Lo que pasa es que la intervención en la escuela aparece como distinta a los resultados de la investigación mía. En el colegio público la respuesta es inmediata. Se actúa de forma inmediata, se habla con el niño, se dan charlas sobre acoso escolar, se habla con los padres, todo el mundo participa, charlas en la diversidad, etcétera, ¿no? Pero en los colegios privados parece ser que la cosa se tapa, que se lavan las manos y los padres tienen miedo y están indignados. Yo tengo madres que me dicen que en el colegio de sus hijas han sacado a niñas chinas adoptadas del colegio por, aparte de insultos, por agresiones físicas y porque el colegio básicamente no ha hecho nada después de un montón de quejas, ¿no? Y es un poco grave. Luego también está la función que tiene la familia, ¿no? La educación en la diversidad como algo positivo. Me decía una madre, es que yo le digo a mi hija, si tú has nacido en China, tu hermano en Marruecos, tu padre en Valladolid y yo en Zamora, más chulos que somos en esta familia en ningún sitio, ¿no? Claro, hacerle normalizar su propia condición, ¿no? Y luego, las menos veces, la solución parte del propio niño, que cuando está harto, pues contesta con más insultos. El problema es que esto tiene un impacto muy fuerte, ¿no? En la autoestima, en la autoimagen y la sensibilidad de los niños. O sea, ellos entienden que lo que ellos son no son buenos. O sea, ellos ya no quieren ser chinos. De hecho, dibujan los ojos redondos, tienen un sentido de su autoimagen muy bajo, muy negativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice un padre, se autodesaprueba cuando hace alguna cosa mal y se da golpes en la cabeza, soy la peor hija, no valgo para nada. A esta niña se le ha dicho desde fuera que sus padres biológicos no la querían y la dejaron por eso y que sus padres adoptivos la han adoptado por pena. Entonces esa niña cuando se porta mal entiende, me tengo que portar bien porque yo no valgo, entonces tiene la autoestima poco baja, ¿no? Y luego además esto afecta a la construcción de su propia identidad, o sea, de su propia historia y de lo que entienden ellos de sí mismos, ¿no? A pesar de que las familias intentan hablar con ellos, intentan reconstruir su historia, intentan hacerle ver que son personas igual que el resto y que todo lo que tienen es positivo, los niños empiezan a cortar la comunicación, no quieren hablar del tema y esto la verdad es que es realmente preocupante. Entonces, gracias. Entonces, bueno, para concluir diremos que la discriminación por motivos de raza u origen no es cosa de niños. Hay adultos que dicen, bueno, pues igual que le dicen gordo, pues le dicen china de mierda. Pues mire usted, no es igual, ¿no? Tiene un gran impacto y ellos lo acusan, ¿no? Hay una necesidad de actuar a través de la educación, tanto en la escuela como en la familia y como en los medios de comunicación. Esto es muy importante, porque la imagen que se da desde fuera es lo que consumen los niños, como estábamos hablando antes, y consumen los adultos. Y a través también del ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces somos los propios adultos el germen de los prejuicios y los niños aprenden todo de nosotros. Recordad lo que os dije del jardín de infancia. Aquí me decía una madre, dice, es que se han enterado de que mi hija era china porque lo ha dicho una maestra. O sea, los niños no lo saben. ¿Quién es el que le dice a los niños, este es chino, este es negro y además eso es malo? Somos nosotros, ¿no? Y en fin, buscar una solución es una tarea de todos. Ay, ya, lo siento. La siguiente comunicación viene de la mano de Manuela Castelo, María de Fátima Pereira y Antonia Picornell, titulada Política de formación profesional al servicio de quién. ¿Escucha? Sí. Pues yo soy Manuela, como he dicho a ella, pues yo traigo una experiencia de Brasil. Yo sé que aquí la tentativa es hacer un plan para España y claro, tenemos un contexto un poquito diferente. Nosotros ya tenemos una legislación, tenemos un plan y todo esto, pero lo que pasa es que la situación de desigualdad en Brasil es mayor. Entonces tenemos otros problemas, por ejemplo, del trabajo infantil y esa cosa toda que creo que aquí en España ya lo he superado. Y yo voy a hablar un poquito de la política de formación profesional que tenemos en mi ciudad, que se llama João Pessoa. Y pues mi trabajo tiene como objetivo analizar la política de formación profesional para los jóvenes en Brasil.
tenemos que tener en mente que estamos hablando de diferentes juventudes, o sea, hay en Brasil una diferencia muy grande en la desigualdad social y económica y también una diferencia de cómo se asciende la cuestión educativa. Y entonces esto también es una de las diferencias del contexto español. ¿Por qué? Porque aquí hay una obligatoriedad en la cuestión de la educación. En Brasil tenemos una obligatoriedad que está en la ley, pero no se cumple. Entonces, así hablamos de una juventud que es diferente. Estamos hablando de una juventud que es pobre, de una juventud que en general no ha estudiado y que se va a las políticas de formación profesional como una posibilidad de ascender al mercado de trabajo, de tener una formación técnica, de tener un empleo y cosas de ese tipo. Pero no necesariamente, por ejemplo, esta juventud ha logrado hacer lo que sería equivalente al bachillerato aquí. O sea, que no es exactamente necesario tener una educación formal para ascender las políticas de formación profesional en Brasil. La juventud brasileña intenta combinar el trabajo y el estudio. O sea, tenemos mayoritariamente una juventud que intenta trabajar principalmente para los jóvenes pobres que tienen la idea de estudiar. O sea, para ascender a los estudios también hay que trabajar porque no hay cómo pagar estos estudios. Entonces, la búsqueda por empleo está presente desde el principio de la vida de los jóvenes y una gran parte de ellos fueron trabajadores cuando eran niños. Entonces, es otra diferencia. Y lo que vemos es que hay un refuerzo que los jóvenes deben estar siempre y en constante capacitación. O sea, alimentan la idea de que sin la formación no hay inclusión en el trabajo y utilizan el sistema educativo para la preparación de estos técnicos. Entonces, para esta investigación usamos el método como una investigación documental, donde fue hecha una búsqueda de información en los documentos que todavía no tenían recibido tratamiento científico. Como cuerpo de análisis usamos los informes de los programas implementados en Brasil, la legislación, los manuales, las actas, los planes pedagógicos de los cursos, bases de datos de juventud, folletos, sitios de web de los ministerios, centros y programas. Las políticas que hablamos, como ya les he dicho, son políticas que están presentes en la mayoría de las ciudades de Brasil, pero estoy hablando más específicamente de mi ciudad, de João Pessoa, de la realidad de Paraíba, que es uno de los estados de Brasil. Para analizar los datos, yo utilicé el QDA Miner, que es un software que hace como un análisis de contenido y donde se crean variables que son como temas que surgen en estos documentos. Entonces, a partir de ahí que es el análisis. Como resultados, los temas fueron legislación nacional, características de las políticas, bases de la formación. Como legislación, nosotros vimos que las políticas están vinculadas a 3 ministerios, de la educación, de la salud, de trabajo y empleo. Los programas en general son regidos por leyes, derecho constitucional, por decretos, reglamentos y estos reglamentos es que van a establecer sobre ellos cómo va a funcionar cada servicio de estos. Estas herramientas definen las políticas de formación y su implementación, dictando los requisitos de ingreso, de edad, de nivel educativo. O sea, es lo que define quién son los jóvenes que pueden entrar en estas políticas. Como características, vemos que las políticas de formación profesional están implementadas por diferentes instituciones. Todos los programas están centrados en la capacitación técnica de los jóvenes, teniendo como objetivo promover la formación profesional y aprendizaje de nivel técnico. Todos requieren un cierto nivel educativo, o sea, el joven que no logró estar en la escuela y tal, se hace mucho más difícil entrar en una formación profesional, que es la cosa más chistosa. Y entonces otros utilizan justo la cuestión de la enseñanza como
un atractivo para entrar en estas políticas. Por ejemplo, que hay políticas que hacen como que el joven regrese a la escuela. O sea, el joven no tiene un nivel educativo, entonces van a hacer como un periodo más cortito de la educación para que ellos puedan aprender una ciencia técnica. La integración en el mercado laboral es un discurso teórico que queda en la legislación de todos los programas. Todas las políticas han sido fundadas más o menos en los años 2000, que es un movimiento que tenemos en toda Latinoamérica, donde se empieza a tener más atención con la juventud a partir de los años 2000. Y existen limitaciones en la oferta de cursos. Por ejemplo, está mucho más, con un enfoque mucho más administrativo. Y como bases de la formación, los cursos están organizados más o menos en 3 tipos de formación: formación general, técnica específica y de comportamiento. La general está más o menos relacionada con el contenido típico de una escuela. La técnica específica, claro, con cada curso técnico que se hace en relación, por ejemplo, si es un curso administrativo, si es de contabilidad, y están más específicos. Y de comportamiento, que están presentes en casi todos los centros de formación, con temas como, por ejemplo, ética, moral, valores, y algunos con formación para higiene en el trabajo. Como consideraciones, vemos que en João Pessoa no existe un sistema uniforme de registro o documentación sobre la política de formación profesional, y por lo tanto existen diferentes tipos de información en las instituciones. O sea, para organizar todos estos resultados me costó muchísimo, porque no tienen un registro, no hacen como memorias. O sea, yo que tuve que transformar los documentos y tal para sacar algún dato. Entonces, además, se aprecia cómo esta política está fragmentada, siendo formulada e implementada por diferentes ministerios e instituciones con diferentes propósitos, a pesar de denominarse formación profesional. O sea, no existe una política de Estado. También se observa que hay requisitos y accesos a ese programa, a pesar de haber sido creados con el objetivo de ofrecer a los jóvenes una oportunidad de ascender al mercado de trabajo, pero de acuerdo con lo que vemos, ni todos los jóvenes pueden ascender esto. O sea, los jóvenes en general, los más pobres, difícilmente llegan a una política de formación profesional. Y refuerza también una doble situación de marginalización social a que se enfrenta el joven a intentar ascender ese tipo de formación, mostrando que no todos los jóvenes pueden ascender dichos programas. O sea, la política, que es una política pública, en general no cumple lo que debería cumplir. Y entonces así alimenta el mito de que los jóvenes no entran en el mercado de trabajo por no tener una formación profesional, pero ¿cómo van a ascender esta formación profesional? Para finalizar, es necesario hacer mucho más análisis e investigaciones sobre este tema, porque para nosotros es un tema muy importante en Brasil. Yo creo que España también, más o menos por lo que estoy viendo. Esto es. La siguiente comunicación también viene de la mano de María Isabel Fernández, titulada De la pobreza económica a la pobreza identitaria, la generación Mei Ming en busca de respuestas. Bueno, esta comunicación va un poco ligada a lo que estábamos hablando antes de la identidad de los niños adoptados. He añadido una interrogación a En busca de respuestas, según he ido avanzando la investigación, porque me he dado cuenta de que hay cambios, ¿no? Y decimos que la identidad constituye un elemento esencial para la estabilidad mental y emocional de cualquier ser humano, y por ende también de los niños, ¿no? Como es lógico. Y dentro de la identidad de los niños y niñas adoptados hay una dimensión fundamental, que es la dimensión social a nivel familiar, que es la historia de una persona desde su nacimiento, es decir, lo que se llama la búsqueda de los orígenes en la adopción, ¿no? La búsqueda de los orígenes constituye para los adoptados un derecho, que no un deber, porque no todos los niños adoptados tienen la necesidad o quieren conocerlo, ¿no? Pero es un derecho que tienen. Y se parte de una perspectiva del reconocimiento, es decir, la historia de un niño adoptado no empieza con la adopción, sino que tiene una historia previa, y eso hay
hay que ser conscientes de ello y tenemos que tratarlo con él, ¿no? Como dice esta madre, mi hija no empezó su vida cuando yo la conocí, las vivencias, emociones y sensaciones que tuviera forman parte de ella. No sabemos cuáles son, si fue querida o no, si estuvo mucho tiempo hasta que la recogieron. Todo forma parte de su vida y saldrá fuera con miedos, con ansiedades o con angustias, o no, o lo podrá superar o lo podremos superar. Es decir, tienen una historia previa y parte de esa historia es desconocida. Y además el acompañamiento familiar es clave aquí. En la búsqueda de orígenes hay varias etapas según la edad del niño y la capacidad madurativa, ¿no? En la primera etapa, que es la de revelación, es cuando se le dice al niño que es adoptado y que tiene una familia biológica. Y claro, se le presenta de una forma positiva, con un discurso, digamos, un poco dulcificado, porque también es un poco fuerte, ¿no?, decirle ciertos términos a un niño cuando es tan pequeño, tiene, por ejemplo, 3 años, ¿no? Luego está la toma de conciencia del abandono. Cuando empiezan las preguntas, ¿cómo y dónde nací? ¿Por qué me han abandonado?, ¿no? Y por último, el conocimiento de la familia biológica y el encuentro con la misma y con los hermanos. Lo que pasa es que en el caso de China hay varias particularidades que generan un vacío y una dificultad en la revelación de los orígenes. En primer lugar, se trata de una adopción plena, es decir, se rompen todos los vínculos con la familia de origen. Y además se parte de un abandono generado en muchos casos por la política demográfica del hijo único, por pautas culturales que favorecen la preferencia por el varón frente a la mujer, que son las niñas las que son abandonadas, y por una necesidad también de supervivencia, ¿no? También hay otro problema, es la escasez de información. O sea, los padres adoptivos tienen un informe muy genérico a partir del abandono del niño. O sea, no tienen nada sobre su familia biológica, no saben por qué se les ha abandonado y además la información que tienen a partir de ahí es muy genérica y similar a la que puedan tener otros niños adoptados del mismo orfanato, ¿no? Entonces todo esto dificulta la revelación porque no solamente tienen que ayudar al niño a construir su historia, sino además una historia con muchas lagunas, ¿no? Bueno, la pregunta inicial es cómo se gestiona esto, cómo se trata la cuestión de los orígenes cuando hay un vacío y qué obstáculos tienen en el camino. La metodología a seguir es similar a la anterior, son entrevistas. Los resultados revelan varias cosas. En primer lugar, la familia tiene una voluntad de cooperación con el niño desde el principio. Se le dice que es adoptado, con este discurso paulatino según la edad, naturalizando el vínculo, ¿no? Y se emplea un lenguaje muy cuidado, ¿no? No se le dice directamente, pues te han abandonado, ¿no? Se dice, mira, te dejaron porque no te pudieron cuidar, fue un acto de amor de tu madre, tal, claro, porque para un niño pequeño entender eso de momento es fuerte, ¿no? Y para ello se sirven de varias herramientas y materiales como son, por ejemplo, los libros de vida, los cuentos infantiles o películas relacionadas con la adopción. Se le presenta la afiliación adoptiva como positiva. Eres hija de mi corazón, siempre te hemos querido. Los rasgos físicos, ¿no? Tienes unos ojos preciosos, son diferentes, pero no por ello no son bonitos, incluso son más bonitos, ¿no? Luego la familia biológica y el abandono. Seguro que tus padres te querían, te dejaron en un sitio concurrido donde te podíamos encontrar, etcétera, ¿no? Y luego el uso de herramientas para la normalización y naturalización. ¿Ves cómo Kung Fu Panda también es adoptado como tú? La cuestión es que, como hemos dicho antes, cuando el niño empieza a relacionarse fuera de este círculo familiar, aparecen los estímulos externos, que muchas veces no son malintencionados, pero que realmente tienen un impacto, ¿no? Por ejemplo, el discurso social que vincula la adopción internacional con una obra de caridad. Por eso el título hablábamos de pobreza económica y a una real pobreza identitaria. Es decir, estos niños tienen ese vacío y ahora, como veremos, ese vacío se acrecenta más, ¿no? ¿Qué suerte ha tenido esta niña? ¿Qué buena obra habéis hecho? Estas frases son de boca de adultos hacia los padres cuando los niños están presentes, ¿no? ¿Qué puede pensar un niño así? Luego está también la escuela. La escuela tiene determinadas actividades que no tienen en cuenta el bagaje de estos niños. ¿Vamos a hacer un árbol genealógico? Pues mire usted, a mi hijo yo le he dicho que tiene otra familia biológica aparte de esta, de la cual no sabe nada, y le genera mucho conflicto el no poder hacer estos deberes, ¿no? Cambien ustedes la actividad. Luego está el tema de los prejuicios, lo que hablábamos antes. Ahora resulta que ser adoptado y ser racialmente es algo malo. Y por último, también se les cuestiona, pues, el vínculo con los padres biológicos o con los padres adoptivos. ¿Por qué tu madre no te quiso y te abandonó? Esa no es tu madre de verdad. Si quieres conocer a tus padres biológicos, vete al diario de Patricia. Eso es que no quieres a tus padres adoptivos, ¿no? Todos estos son verbátines reales sacados de las entrevistas.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Hay una crisis de identidad. Estos niños quieren construir su historia, no quieren porque aparece lo que hablamos antes, problemas de autoestima, de autorrechazo. O sea, tiene rechazo a todos los chinos, está anti-China, no quiere hablar, no quiere tener los ojos así, no expresa interés. Y esto es realmente grave, o sea, que un niño se le niegue el derecho, no es que se le niegue, sino que por imposición, por transmitirle que es algo negativo, hace que ese derecho, o sea, se les corta las alas, básicamente, ¿no? Entonces es básica la necesidad de educar en la diversidad y en la tolerancia, el tener en cuenta las diferentes realidades en torno a la infancia y el respetar sus derechos, entre ellos el derecho a la identidad y al no ser juzgados por otros, ¿no? Y de la mano sobre todo de medios de comunicación, de adultos y por ende de otros niños. Muchas gracias. Bueno, en siguiente lugar presento la comunicación de Miriam Fernández Nevado, titulada La posición de los derechos del niño ante el suicidio y la pobreza infantil en España. Bueno, yo lo que quisiera comentar en primer lugar es que cuando me puse a investigar este tema del suicidio infantil y sobre todo relacionado con los años de crisis económica en España, me encontré con muchas cortapisas. Entre ellas la principal y, como lo señalaré, más importante es que no hay indicadores de suicidio infantil, solamente causas de muerte de la población española. Eso es ya muy sintomático de la importancia que se tiene a nivel estadístico de este tema y por ende la importancia que le dan los políticos en el tratamiento. Otra cortapisa que me pudieron constatar, sobre todo los especialistas del ámbito sanitario, es que los datos más fiables son los que provienen de ahí, de ese ámbito, del ámbito sanitario, de los servicios de emergencia de todas las partes de España, porque son los primeros en atender los casos de suicidio infantil. Entonces, esto también nos pone y nos sitúa en una posición de indiferencia y de invisibilidad de lo que es el suicidio infantil dentro ya del ámbito del suicidio poblacional en España y de la causa de muerte por este tipo de sucesos. Os comento que el suicidio ya es la segunda causa en el mundo entre los jóvenes de 15 y 29 años. Para cada suicidio producido hay unos 20 intentos fallidos, o sea que no se matan en el primer intento. La OMS apunta que el suicidio ya es un fenómeno social global, incluso teniendo diferente distribución según la zona del planeta en relación a la renta per cápita y con variaciones significativas entre países ricos y pobres. En los informes de Cáritas en España sobre pobreza y desigualdad se señala que la vulnerabilidad de los niños y niñas en España ha aumentado considerablemente en relación a la situación económica de sus familias, y la asociación ANAR en España nos alerta que los niños y las niñas que acuden a su teléfono manifiestan ideas suicidas relacionadas con la situación de soledad tras las ausencias por trabajo de sus progenitores. Esto se ha incrementado. ANAR nos comenta que desde la época de la crisis económica, especialmente desde el 2007 y 2008, los padres tienen que pasarse más tiempo fuera de casa para conseguir un nivel aceptable económico y poder sostener a la familia, y esto incide negativamente en los niños y en las niñas. A raíz del aumento de la brecha económica entre la población europea, especialmente entre Grecia y España, ambos ostentan el mayor ratio en Europa de suicidios. Esto cada vez ha ido incrementándose más y el INE publica en febrero de 2015 un crecimiento de un 22% por tercer año consecutivo tras el inicio de la crisis económica. Sigo diciendo que estos datos están desagregados después de analizar lo que es las estadísticas de causa de muerte de la población. O sea, el INE lo que hace es que saca causas de muerte, de ahí separa, desagrega los datos por edades, por comunidades autónomas y luego por motivos de la muerte. Y luego ya dentro de motivos de la muerte aparece el suicidio. O sea que fijaros todos los pasos que hay que ir haciendo. También la revista médica British Medical Journal ha constatado una subida del número de suicidios en nuestro país relacionados con la crisis y con los recortes sanitarios. También entre la población adulta y ligeramente entre la población infanto-juvenil. Por supuesto, los niños y las niñas no son ajenos a estas situaciones que viven junto con los adultos en la familia y en el colegio. Los desahucios en España han supuesto una llamada de atención por parte de la Eurocámara
en el mes de octubre de 2015 a nuestro país, cuando alertaban que el gobierno de España y España es el país donde más han aumentado y donde más se siguen produciendo los desahucios en toda la Unión Europea, donde más se incrementan los suicidios por esta causa. España es el tercer país europeo en el número de suicidios juveniles. Exclusivamente juveniles es el país tercero, después de Rusia y de Francia, y los cuales afectan igual por niños, adultos y adolescentes. Todas estas situaciones nos hacen pensar que hay una invisibilización muchas veces de las situaciones de auténtica pobreza infantil y de riesgo para los niños y las niñas, y provocan fatales desenlaces, al no poder sostener emocional y afectivamente la situación en la que viven. Eso tiene mucha relación con la visión que tienen y la apreciación subjetiva de pobreza que tienen los niños y las niñas en nuestro país. No podemos olvidar que el último informe de Cáritas junto con la Fundación Foessa diagnostica que la pobreza se hereda. Los niños pobres de hoy serán los adultos pobres de mañana, y los niños pobres de hoy viven la pobreza desde el presente. Los niños y las niñas son las partes más vulnerables de la sociedad y no alcanzan a llegar en muchos casos a las bondades del Estado de bienestar, y este Estado debería de ofrecerles una serie de soluciones para contrarrestar sus situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Prueba de ello es la continua desmembración del sistema sanitario español, donde encontramos que la salud mental infantil está prácticamente desaparecida como especialidad, y en atención primaria sanitaria se ejerce básicamente el campo a través de la pediatría de zona. En algunos casos en España se están dando situaciones de que no hay pediatra y los niños están siendo atendidos por lo que es el médico de cabecera de familia, que es un médico que trata cuestiones básicamente de adultos. Todo esto ha llevado a un colapso general en el sistema de salud pública y se solapa con intentos de privatización que afectan todavía más a lo que es la salud mental y las posibles soluciones en cuestiones de suicidio infanto-juvenil. Esto lo estamos viendo muy claramente en la Comunidad Autónoma de Madrid. Entrando en el ámbito de los derechos, a raíz de la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y su ratificación en España por el 90, nuestro país estaba obligado a legislar teniendo en cuenta dicho convenio en cualquier materia que afectara a los niños y niñas de España. Prueba de ello es que se legisló rápidamente en el 96 con la Ley de Protección, se modificó el Código Civil, la Ley de Responsabilidad Penal en el 2000, y luego las dos anteriores leyes que hemos visto en la ponencia. Llama la atención que incluso la observación general número 14 de la CDN nos habla de la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención de los Derechos del Niño y tira de las orejas a España con este tema. De igual manera, en el artículo 19 de la CDN se dice que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos, explotación, incluso el abuso sexual mientras el niño se encuentre bajo custodia de padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Por supuesto, si ampliamos esta lectura, y en relación a la observación número 13, que también nos habla del derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, podemos asegurar que esto se incumple y que en muchos casos mucha casuística de la que hemos mencionado aquí lleva al suicidio del niño o de la niña. En la situación actual que se contempla en España y teniendo en cuenta los medios físicos y humanos dedicados a la protección de la infancia, es imposible llegar a la mayoría de los casos. Me refiero a la mayoría de los casos de suicidio. Simplemente ni siquiera en la primera fase, y esto los especialistas en emergencias nos lo constatan día a día. Cuando llegan al caso y observan todo lo que ha rodeado al niño, ven que ha sido imposible actuar antes. Ni los pediatras en atención primaria, ni los profesionales de servicios sociales, ni profesores, ni maestros que atienden a los niños y niñas con este riesgo están arropados por los medios adecuados y formación suficiente para poder llegar a desplegar la protección que necesitan en estos casos. Tomamos nota que el último estudio de suicidios a través del INE sea del año 2006. Lo que antes os decía, los últimos estudios sobre causas de mortalidad son desde el 2014, pero específicamente de suicidio del 2006. Y están desagregados totalmente.
No hay ninguna investigación estadística uniforme centrada en niños y niñas adolescentes y esto nos tendría que hacer pensar y preguntarnos sobre la metodología empleada y el por qué esto no se estudia. Comentábamos que el teléfono ANAR de la esperanza de los niños nos constataba que las ideas suicidas o autolíticas en niños y niñas que llaman a este teléfono ha aumentado muchísimo. Y esto provoca no solamente desajustes psicoemocionales, sino físicos, contemplados también por pediatras, en resultados de mala alimentación, aumento de diabetes entre los niños, apatía, falta de relaciones entre pares, acoso, ciberacoso, desatención y calendarios de vacunas incompletos, etc. Volviendo a la transversalidad de los derechos, el Comité de Derechos del Niño en su observación 13 nos habla de la elección del término violencia en la presente observación para no verse en modo alguno como un intento de minimizar los efectos de las formas físicas o intencionadas de daño, ni de descuido, ni de malos tratos, ni la necesidad de hacerles frente. No podemos olvidar que también una manera de llevar al suicidio a los niños es maltratarles institucionalmente. En el caso que nos ocupa del suicidio, los niños y las niñas, en las condiciones anteriormente descritas, podemos ver una dejación por parte de las instituciones, en muchos casos, y en otras una falta de operatividad frente al tema, como antes se ha mencionado, y repercute soberanamente en el desenlace final tomado por el niño o la niña, lo que supondría un supuesto maltrato institucional. Los niños no toman una elección de ese calibre porque sí, en un momento determinado. Llegan a ella después de estarlo meditando muchísimo. Dejan pistas a nuestro alrededor, y eso nos lo dicen los profesionales. Dejan pistas que no sabemos los adultos leer. Obviamente, tratar de nuevo transversalmente el suicidio infanto-juvenil desde la perspectiva de la posición del actor y sujeto como ciudadanos que son los niños y las niñas nos da perspectivas novedosas, así como que visibiliza las carencias en la sociedad actual de los niños y las niñas, se les niega la participación y por tanto colapsando su sistema de defensas sociales y habilidades de interrelación con el grosso de la sociedad, en este caso con los adultos. Hay una visión vertical, de arriba a abajo, que aún mantienen los adultos hacia los niños y las niñas en el presente siglo XXI y les impide captar las capacidades y los hechos constatados de actuación de los más pequeños en la sociedad. Solamente los niños funcionan y son visibles con los adultos, por ejemplo, en temas relacionados con las TIC, porque las manejan mejor, o cuando llegan a un punto de inflexión en los que se enfrentan directamente con el adulto. Los efectos devastadores de cualquier tipo de violencia sobre los niños y adolescentes también son contemplados por las observaciones generales de la Convención. Y también nos aportan, la OMS nos denuncia que el 90% de los niños y niñas que se suicidan habían sido sometidos a algún tipo de violencia y muchos de ellos, entre otros, los últimos que han sucedido en España se han debido al acoso escolar o el ciberbullying. Se constata que en muchos de los casos el acoso escolar ha venido en su mayoría en zonas deprimidas económicamente. En el caso último que se vivió en España, en Madrid, fue de una niña de una zona bastante deprimida económicamente. En cuanto a las conclusiones al suicidio infanto-juvenil, podemos decir que los niños y las niñas en España no son inmunes a los acontecimientos económicos y sociales en los que están inmersos, junto a sus progenitores y resto de las figuras adultas de su contexto. Reaccionan como saben y pueden al contexto que les envuelve, ya sea familiar, educativo, sanitario y sobre todo con los medios que tienen a su alcance. El suicidio es contemplado como un medio para salir de ello. El suicidio de los niños y las niñas es la elección que acaba con sus problemas de sometimiento, sufrimiento e incapacidad de la violencia a las que están expuestos. Ante la nula participación como ciudadanos en la sociedad, los niños y las niñas utilizan el suicidio como un grito para visibilizar ante los adultos y sus pares sus crisis personales y sociales vividas, siendo una consecuencia directa de la mala gestión de los adultos en los asuntos y materias que afectan directamente a sus rutinas de vida. Los niños ven el suicidio en la inmediatez de su presente, porque los niños son presente, no son futuro. La inoperancia de las instituciones y la inexistencia de políticas sociales de diversos ámbitos que afectan a la vida de los niños, junto a su situación de agravamiento de la crisis económica y sus efectos de las familias, han provocado que el número de suicidios entre los más pequeños siga aumentando, en relación directa con la de los adultos. Los derechos de los niños en España no tienen visibilidad aún total. Visibilidad real, eficacia y eficiencia con las leyes de protección emanadas. Y si nos centramos en su escasa intención de invertir en el desarrollo de las políticas públicas necesarias y el reglamento que les ampare, tenemos otro ejemplo.
España sigue incumpliendo con la Convención de Derechos Humanos y la pobreza tiene un efecto multiplicador en las conductas suicidas derivadas de las violencias ejercidas por varias de las familias sobre los niños y las niñas, y su responsabilidad derivada aún no está garantizada plenamente. La conducta suicida del adolescente se multiplica con indicadores utilizados de pobreza y de otras formas de violencia física o emocional sobre los actores sociales de nuestra sociedad. Y para concluir, el suicidio de los niños y de las niñas no es una cuestión de impacto inmediato a través de los medios de comunicación e información, sino que es el grito desgarrador de un colectivo social, de un grupo social que hoy por hoy sigue invisibilizado como actor protagónico en nuestra sociedad, y la cual sigue dando la espalda a la auténtica figura de actor ciudadano que son los niños y las niñas. La siguiente comunicación viene de la mano de Denise Pereira, María Fátima Pereira y Manuela Castelo, las condiciones de vida en la infancia y adolescencia de personas egresadas del trabajo infantil. Pues sí, ahora vamos a hablar de las condiciones de vida en la infancia y adolescencia de personas egresadas de trabajo infantil. O sea, estamos hablando de los adultos que vivenciaron trabajo infantil cuando eran niños y que sus hijos también vivenciaron trabajo infantil. Entonces, esta fue una tesis de maestría que tuve como objetivo presentar las condiciones de vida de infancia y adolescencia de los adultos que fueron trabajadores infantiles. Entonces, como participantes, fueron 7 adultos que fueron trabajadores precoces y que sus hijos estaban insertos o eran ingresos de un programa brasileño que es justo para niños que están en situación de trabajo, que se llama PEIT. Para la investigación usamos entrevistas abiertas de historia de vida y para analizar los datos utilizamos una técnica llamada prácticas discursivas de Spink, que es como un análisis de discurso. Como los resultados, vemos que las condiciones que contribuyeron para la inserción temprana en el trabajo fueron las dificultades en la manutención familiar, la ausencia de uno de los progenitores, la migración, en este caso en Brasil no es una migración de otros países, y sí de pueblos para las capitales, la violencia doméstica o negligencia de los padres y también los equipamientos sociales precarizados o ausentes. ¿Qué comprendemos por equipamientos sociales? Como las cuestiones de acceso a la salud, a asistencia y todo esto. Pues, como consideraciones, a través de ese trabajo podemos ver que fue posible verificar en los discursos de los participantes que sus condiciones de vida como niños, niñas y adolescentes trabajadores fueron marcadas por muchas dificultades y que tales situaciones contribuyeron para la entrada en trabajo. Aquí yo creo que casi todos hablaron sobre pobreza infantil, que no se decía solo la pobreza estructural, como llamamos, pero en el contexto brasileño hablamos también de esta pobreza, porque como ya los hablé, la cuestión de la desigualdad social es mayor. Entonces estamos hablando también de gente que tiene hambre, que no tiene acceso a la salud, que vive situaciones de extrema pobreza. Y entonces la falta de acceso a los equipamientos sociales y políticas públicas también fue uno de los factores que llevaron a estos niños y niñas y adolescentes a trabajar, perpetuando la situación de explotación, pobreza y violencia. O sea, algunos que salieron de sus casas por la violencia familiar, otra vez sufren la violencia, pero de esta vez una violencia que está más direccionada, como decimos, a la explotación de los niños. O sea, el trabajo infantil también como una situación de explotación. Se espera que este artículo haya generado reflexión sobre las condiciones de vida de infancia y adolescencia del grupo más vulnerable y que contribuya para mejor implementación. Pues aquí, como estamos haciendo una presentación muy rápida por causa del tiempo, yo creo que vosotros podéis también echar un vistazo en ese artículo porque fue un trabajo muy interesante, porque hablamos con los adultos
que pasaron por esa situación y cómo ellos se ven en esa situación hoy. O sea que algunos de ellos tampoco los reconocían como una persona que fue explotada, que sufrió violencia, que el trabajo, por ejemplo, los impedió de estudiar y también los fez poner sus hijos a trabajar. Entonces, de verdad, no es porque es un trabajo de nuestro grupo, pero es un tema muy interesante y si queréis comprender un poco de la realidad de Brasil y de trabajo infantil, entonces lo recomiendo. Finalmente presento la comunicación de Joana Edith Portillo, titulada Aplicación y protocolo de atención a casos de violencia y acoso escolar, propuesta por la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños y la Adolescencia del Ministerio de Educación y Cultura en una institución educativa de San Juan del Paraná, en Paraguay. Buenas tardes, una vez más, mi nombre es Joana Portillo y soy trabajadora social. Actualmente estoy estudiando también en la Universidad de Salamanca y esta investigación lo realicé en una institución educativa en Paraguay y me centré en analizar la aplicabilidad de un protocolo de atención para casos de violencia y acoso escolar. Es importante comprender que en el año 2008 Paraguay tuvo un programa de Aprender sin Miedo donde se destacó que aproximadamente el 38% de los estudiantes estaba pasando por una situación de violencia verbal o física. Entonces, a partir de eso, se empezaron a plantear en el 2013 programas para tratar este tema de acoso escolar. Es importante comprender que hay cambios en el proceso de socialización y este cambio es progresivo en la convivencia escolar, en el círculo de la familia, escuela, calle y el entorno. El clima en algunos centros empezó a cambiar y se empezaron a hacer más visibles aspectos como el vandalismo, indisciplina, malos modales o actos disruptivos. En esta investigación yo me centré, aparte del protocolo y la ley de acoso escolar, en dos actores importantes, ¿verdad? Dan Always, que caracteriza y define a la violencia escolar como un tipo específico de violencia referido a un comportamiento repetitivo de hostigamiento o intimidación, mientras que Juan Olmedilla destaca que existen diferentes niveles o categorías no de violencia escolar, sino de comportamientos o conductas antisociales. Bien, y como cualquier programa, política o plan surge de un planteamiento de ley, claro que no siempre todo plan o proyecto nace de una ley, pero en este caso sí, nació de una ley, de la ley número 4633/12, contra el acoso escolar en instituciones educativas públicas, privadas y subvencionadas. Y esta resolución número 8353 es la que aprueba este protocolo. Y yo me pregunté principalmente si en la institución educativa había o no características de violencia o acoso escolar. Una vez que me planteé esa pregunta como objeto de investigación, empecé a ver qué programas o qué políticas tiene la institución educativa y me encontré que toda institución educativa cuenta con este protocolo, cómo actuar ante casos de violencia o acoso escolar. Es así que analicé y apliqué este protocolo que cuenta con un cuestionario de 42 ítems, como también otro cuestionario de 12 ítems y preguntas. Y también plantea realizar grupos de discusión. Entonces realicé grupos de discusión con los 143 alumnos, claro que dividido en diferentes grupos de estudiantes, y realicé grupos de discusión con el séptimo, el sexto y octavo y noveno grado de la Escolar Básica del Paraguay, también con los padres y los docentes. Los resultados que encontré a partir de la aplicación de este protocolo es que se puede utilizar como un mecanismo de sensibilización y de prevención ante casos de relaciones conflictivas.
según los dos autores, no he encontrado casos de violencia o acoso escolar, pero sí algunos comportamientos, según Olmedilla, de actos disruptivos, o falta de disciplina, absentismo en clase, cosas que yo creo que de alguna u otra forma se destaca en nuestra juventud. Quiero aclarar que a los chicos que apliqué el cuestionario son a partir de 12 años hasta los 18. Entonces apliqué con todos estos grupos. ¿Y qué quiero destacar en cuanto a este programa? Es que toda institución educativa cuenta con diferentes planes de cómo actuar en el caso que haya problemas de violencia o acoso escolar, pero muchas veces nuestras instituciones educativas no saben de la existencia de esta documentación, y es algo con lo que yo me encontré en la institución donde yo planteé la investigación. Y yo destaco que es muy importante informar a los docentes de la existencia y cómo utilizar, pero a la vez, si hay estos protocolos, estos planteamientos, es importante que sean realmente planes que se pueda llegar a comprender la realidad en el caso que exista violencia, o en este caso que no encontré violencia, y recomendar un trabajo multidisciplinar. En Paraguay específicamente no todas las instituciones educativas cuentan con un equipo multidisciplinario. En su mayoría en esta escuela solamente hay el plantel docente, no hay psicólogos, ni trabajadores sociales, ni otros profesionales que, como bien sabrán, es importante que cuenten. Entonces necesitamos, para afrontar estos temas, equipos multidisciplinares. Es muy importante para tratar, y que no solamente se puede medir a través de cuestionarios, entrevistas, sino que es un proceso que lleva tiempo. No solamente aplicando un cuestionario se puede detectar o no. Entonces eso es lo que destaco en mi investigación. Muchas gracias. Me han parecido muy enriquecedoras todas vuestras aportaciones. Siento también el hecho de pasaros las tarjetitas con el tiempo, pero bueno, nos hemos ido retrasando y también pues creo que aquí van a cerrar a las 9. Por motivo de tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión. Bueno, yo quería dar las gracias, como hice en la presentación, a todo vuestro equipo por lo cansados que estáis y por lo bien que estáis haciéndolo todo por la infancia, y por habernos invitado también a Salamanca a estar aquí con vosotros y aportar nuestro granito de arena para que se tengan en cuenta todas estas opciones que se han recogido a lo largo del día desde el grupo de discusión. Como tengo anotado, hemos hablado del morbo, hemos hablado del enfoque de derechos, hemos hablado de legislación, del pilar infantil, del acoso laboral en niños adoptados, de la EGP, del acogimiento institucional, de la evaluación en último lugar, de la aplicabilidad del instrumento. Y bueno, creo que son todos temas interesantes que si en definitiva nos tienen en cuenta los poderes políticos, los poderes públicos, pues el bienestar de la infancia y la convención de los derechos del niño, yo creo que podríamos avanzar un poquito más o un pasito más, ¿no? Y además, sobre todo, estoy contenta porque todo esto va a estar recogido, como ha dicho Antonio, finalmente, no todo, pero bueno, surgirá un plan estratégico que se presentará a los partidos políticos para, pues bueno, creo que todos al fin y al cabo hemos de felicitarnos, pero además quería pedir un aplauso especial para el equipo de voluntarias que han estado aquí en Salamanca atendiéndonos todo el rato. Gracias a todos. Yo también, bueno, ya para terminar, quería agradeceros a ti, Antonia, el haber hecho posible este congreso también aquí en la Universidad de Valladolid, por supuesto a los voluntarios que han estado ahí. ¿De Salamanca? Uy, madre mía, de Salamanca, fijaros ya que es que cada día estamos en un sitio, perdonad, de Salamanca. También pues a todos vosotros, la verdad es que ha sido un placer estar aquí. Y nada, pues cerramos el congreso aquí en Salamanca. Bueno, vuelvo a reiterar mi agradecimiento y disculpad, pero ya he cansado.